La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado, con referentes del presente. Les habla Augusto Mote, y antes de pasar a nuestra conversación, quiero saludar a Carla y Misael. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy? Hola Augusto, hola Misael, muy contenta de esta nueva emisión aquí en Interruptus. Pues yo también estoy muy a gusto de que estemos grabando. Ahora nos toca en el estudio C, pero siempre en el Instituto Mexicano de la Radio. Bien feliz. Nos cambiaron el estudio, pero todo. Pero feliz. Todo bien. Bueno, hoy vamos a conversar con la historiadora e investigadora del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico, Alejandra López Luján. Bienvenida, Alejandra, a Interruptus. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y muy feliz de estar acá. Igual nosotros estamos muy felices de que nos acompañes el día de hoy. Y además con este tema que está muy interesante, ¿eh? Innovador, sí, es un tema que es para pensar. Bueno, ya para entrar, digamos, como un poquito en materia, Alejandra, pues quisiera que nos comentaras un poco, ¿no? Sobre todo para nuestro público no especializado, ¿qué es el Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico y cuál es su función? Así como también que nos platicaras un poco del trabajo que ahora estás desempeñando en este organismo. Bueno, pues el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico es una parte de la Comisión de la Verdad que se creó por decreto presidencial en 2020, y el objetivo pues es hacer una investigación sobre las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el periodo de la llamada Guerra Sucia, o de lo que se ha denominado Guerra Sucia, que bueno, hay discusiones históricas al respecto también, en donde la idea es justo mostrar la sistematicidad de la violencia y las responsabilidades de las instituciones del Estado que estuvieron a cargo pues de la represión. Y bueno, particularmente el mecanismo está encargado de producir un informe que tendrá que ser presentado al presidente de la nación, que a su vez tendría que entregar al pueblo de México como parte pues de esta deuda histórica que existe hacia las familias, hacia las víctimas, y pues dando cuenta de cómo fue esa violencia y las responsabilidades que el Estado mexicano tiene en este sentido. Ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? Que se ha realizado durante este sexenio, que ha tenido pues su parte, ¿no? De investigación archivística e incluso también de otra cuestión que es el derecho de la ciudadanía a la memoria, ¿no? A conocer qué fue lo que sucedió en ese periodo tan duro de nuestro pasado, que es la llamada Guerra Sucia. Entonces yo quisiera un poco, para poner en contexto a nuestra audiencia, que nos hablaras un poco de este periodo, del periodo de la Guerra Sucia, que ya también denominaste terrorismo de Estado. Sí, bueno, pues creo que muchas personas en general conocen un poco esta violencia y está en la memoria histórica de la mayoría de la población a partir de lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con la matanza del 68 hacia los estudiantes y las personas que se organizaron en ese momento. Quizá otro momento clave para entender este periodo de terrorismo de Estado pues es el 71 y el halconazo que ocurrió también. Y bueno, muchas otras personas conocerán también lo ocurrido en contra de los movimientos guerrilleros que surgieron en nuestro país y que digamos que son los hitos de la historia en nuestro país que son más conocidos y desde los cuales se ha analizado la violencia del Estado. Sin embargo, este mecanismo, y con la intención de ampliar la mirada y demostrar cómo esta sistematicidad de la violencia pues justo es sistemática y generalizada, porque llegó en contra de toda aquella persona que se oponía a la lógica del Estado y a lo que el Estado creó como el buen ciudadano. Y bueno, en ese sentido, el mecanismo ha investigado otras líneas y otras comunidades de víctimas que dan cuenta de cómo es que este complejo contrainsurgente y de cómo toda esta lógica de represión del Estado pues fue puesta en marcha contra otro tipo de comunidades, como las disidencias exogenéricas, que es, bueno, específicamente el contexto que estoy investigando yo en el mecanismo. Yo te quiero hacer una pregunta justamente sobre esta última línea que comentas.
70s. Y bueno, tratando de entender también un poco el contexto y digamos como el sistema de valores de la sociedad y del gobierno en aquel momento, ¿no? Pensando en una sociedad pues todavía bastante conservadora. Pienso en los 70s, también la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, pues, desde lo que has investigado, ¿cuáles son los motivos del Estado mexicano para perseguir a la población y a las comunidades de la diversidad de la disidencia sexogenérica? Bueno, pues evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con el machismo imperante en la sociedad mexicana, con lo que implicaba salir del esquema de la heteronorma y de la familia tradicional, que además en una época en la que se estaba tratando de reforzar esta idea, no solo en México, sino en el mundo, con estas ideas de progreso que existían y como de evolución de la humanidad a partir de los sistemas económicos que se habían implementado. Y bueno, que claramente las personas que formaban parte de las disidencias sexogenéricas pues estaban en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de todo aquello que pues encajaba en la heteronorma del sistema patriarcal, ¿no? Por otro lado, también había una organización pues naciente, digamos, de algunas colectividades de las disidencias sexogenéricas que eran no solo cercanas, sino abiertamente marxistas, comunistas, y que pues además en ese momento pues era justo el enemigo interno, ¿no? Y esta imagen que se construye del enemigo interno, que si lo pensamos como en términos del Estado, pues había una difusión de que ese enemigo era homosexual, guerrillero, drogadicto y hippie, ¿no? Digamos, como esa era la lógica del Estado, y en esa lógica represiva entraban justo las disidencias sexogenéricas, pues que serían las comunidades de mujeres lesbianas, homosexuales y compañeras trans, que no es tan claro como ahora. Es un momento de la historia en la que no existía una diferenciación tan clara. De hecho, en los primeros momentos solo se habla del movimiento de liberación homosexual, y con el paso del tiempo pues van como ampliándose estas identificaciones y estas posturas al respecto de su identidad y de su derecho a ser en el mundo. Esto que nos comentas está muy interesante y es esclarecedor, porque observamos cómo el Estado mexicano está teniendo a estos grupos, ¿no?, de la disidencia sexogenérica en este momento como parte de la oposición al gobierno mexicano, ¿no? En un sentido muy amplio, o sea, también estamos en el periodo de la Guerra Fría, el enemigo, ¿no? Es este fantasma del comunismo que recorría todo el mundo, pero yo tengo una duda, o sea, me surge la duda de si perseguían únicamente a las comunidades organizadas, es decir, a grupos políticos organizados políticamente, o más bien se expandió hacia incluso quienes llevaban una sexualidad no heteronormada y también eran reprimidos por esa simple razón. No, en realidad no es solo en contra de las comunidades organizadas, sino es una violencia generalizada. También pues es importante que se diga que esta violencia no empieza en este periodo, es una violencia histórica que ha ocurrido, pero que como pues nos habla Rita Segato, ¿no? La violencia no tiene un inicio y un final fijo, sino que hay periodos en los que se amplifica, y en este caso el periodo de la violencia de Estado o de la llamada Guerra Sucia generó las condiciones para que se amplificara esta violencia y para que ocurriera de manera generalizada contra toda la población que pues ejercía o trataba de ejercer su sexualidad públicamente, que es uno de los puntos clave, ¿no? Pasan de la clandestinidad en muchos casos a la ocupación del espacio público, que va muy de la mano también con las dinámicas y las posturas y la defensa de los movimientos feministas que en ese momento pues también están teniendo un auge importante en el país. Entonces podríamos decir que es una persecución de Estado, es decir, institucional, fijada, digamos, dentro de las políticas del Estado mexicano. Totalmente. Digo, para dar un poco el contexto también, estos años de la década de los 70s también es cuando se hace la primera marcha del orgullo gay, ¿no? Entonces está toda esta articulación, digamos, viniendo del 68, el 71, que se den todas estas manifestaciones públicas es lo que hace que la reacción del Estado mexicano sea contener cualquier tipo de movilización y articulación política. En ese sentido, debido a que se está dando esta articulación, parece ser que la sociedad mexicana está también cambiando estructuralmente, digamos, ¿no? En sus manifestaciones, con la aparente, digamos, como eclosión de las juventudes en estos años, que empiezan a movilizar también de otra forma al Estado mexicano. No sé si pudieras abundarnos un poquito más en eso.
Sí, en realidad las racias pues existían desde hace ya mucho tiempo, que eran estas detenciones masivas en espacios muy focalizados de la ciudad, pero cuando el movimiento sale públicamente a finales de los 70s y entonces toman el espacio público demandando el cese de este tipo de acontecimientos, pues la violencia en contra de estas comunidades se recrudece y comienza un seguimiento también de los aparatos creados justamente en el complejo de la contrainsurgencia como la DFS. Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro primer bloque. Les recuerdo que nos sigan por nuestras redes sociales Radio Ciudadana y las redes de Interruptus. Quédense con nosotros y estaremos conversando con Alejandra López Luján. Continuamos. La historia es nuestra porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con la historiadora Alejandra López Luján, investigadora del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico. Y bueno, pues continuamos con esta temática. Estamos entonces aquí conversando acerca de la persecución del Estado mexicano en el periodo conocido como la Guerra Sucia y sobre todo enfocado en esta persecución hacia las disidencias sexogenéricas. Alejandra, a través de los procesos que ustedes han podido ver en los archivos históricos, ¿qué es lo que observaron? ¿Cómo se llevaban a cabo estas detenciones, persecuciones y en general represión hacia estos grupos? Bueno, pues uno de los circuitos como mayormente identificados son estos circuitos de las racias, que implicaban operativos que se realizaban desde las delegaciones de la ciudad, principalmente, bueno, no principalmente, pero digamos con mayor énfasis en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Benito Juárez, en la delegación Coyoacán, en donde históricamente se ha ejercido por un lado el trabajo sexual, pero también ha habido espacios de socialización de las comunidades de las disidencias sexogenéricas, lugares como la Zona Rosa, que emblemáticamente han estado ahí en la historia, y que bueno, se realizaban estos circuitos de detención arbitraria. Una vez que eran detenidas las personas, eran llevadas a las delegaciones. Ahí vivían una extorsión por parte de las autoridades, que además estaba acompañada de algunos medios de comunicación en donde se les fotografiaba dentro de las instalaciones. Muchas veces se les obligaba a vestirse con prendas femeninas y había esta extorsión que era a partir de mostrar sus fotografías o de amenazar con mostrar esas fotografías a sus familiares en caso de que no pagaran una cuota, ¿no? Este es, digamos, uno de los sistemas que quizá era lo más conocido hasta antes de la investigación que nosotras hacíamos y que ya teníamos ubicados. Sin embargo, pues con el trabajo en archivo y sobre todo el trabajo testimonial que hicimos en diversos estados del país, pudimos dar cuenta de que esa violencia no quedaba solo en detenciones arbitrarias, que hubo muchos procesos de desaparición forzada, que se usaron espacios que son emblemáticos de la contrainsurgencia como Tlaxcuaque, que es este lugar de detención que digamos era de forma legal, bueno, es un espacio legal, pero desde el cual operaban prácticas ilegales en los sótanos de Tlaxcuaque. Que era una estación de policía, si no me equivoco, ¿no? Era una estación de la policía de la Ciudad de México. Ahí muchas veces fueron llevadas compañeras, sobre todo compañeras trans, que eran detenidas sin ningún cargo, nunca eran presentadas ante una autoridad, simplemente eran recluidas en ese espacio hasta por lapsos de 2 meses y que luego eran, en el mejor de los casos, liberadas, ¿no? Pero también había todo un complejo de desaparición forzada en el que había muchas compañeras que no se volvían a ver, y también pudimos documentar algunas
pues no solo ejecuciones extrajudiciales, sino genuinamente un intento de exterminio de las comunidades en lugares como Chiapas o Chihuahua. Esto ya un poco más cercano hacia principios de los años 90 y que tiene que ver con la complejidad que va adquiriendo a lo largo del tiempo y con cómo una vez que termina termina de manera oficial el complejo contrainsurgente, cuando las guerrillas son aniquiladas prácticamente en nuestro país, todos estos grupos que fueron entrenados bajo esta lógica represiva formaron parte de las policías judiciales y pues lo que hicieron fue ampliar esta violencia con total impunidad mediante redes de corrupción muy grandes y que a finales de los 80s pues adquiere una dimensión realmente escalofriante a partir de la aparición del virus por VIH y también pues de toda esta cuestión del narcotráfico en nuestro país y de cómo se van involucrando estos elementos en la represión y que tiene consecuencias muy grandes para la comunidad. En ese sentido, pues ahora una vez que han logrado obtener enormes cantidades de información, me imagino, tanto documental como a partir de testimonios que han obtenido, ¿cuál sería la relevancia y la importancia para la actualidad de visibilizar este tipo de, digamos, de problemáticas enfocadas hacia la población sexodiversa, de la disidencia sexodiversa? Creo que este es un punto muy importante porque en realidad la crisis de derechos humanos que vivimos hoy en día tiene la raíz en ese lugar, o al menos la amplificación de esa violencia. El hecho de que el Estado mexicano nunca haya investigado ni reconocido estos crímenes y de que ni siquiera se les haya reconocido como víctimas de esta violencia ha implicado un continuum de violencia que cada vez es mucho más cruel. Es decir, esto que podemos documentar en esos años no ha terminado. Hoy en día sigue ocurriendo. Los crímenes de odio son una constante para la comunidad LGBT en nuestro país y en realidad pues la impunidad sigue. La mayoría de las cuestiones es que nunca se investigaron estos hechos. Siguen sin investigarse. Los crímenes de odio no están tipificados. Los transfeminicidios no están tipificados. Y en muchos sentidos, cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres y los cuerpos feminizados, pues hablamos de esta violencia que se amplificó y que tuvo una aquiescencia del Estado, ¿no? Es decir, el Estado es responsable por no haber investigado y poner un alto a estas violencias en ese momento. Es decir, es visibilizarlas a partir justamente del no reconocimiento que se hacía en la época, ¿no? Así es, y reconocer la deuda que tiene que ser atendida inmediatamente para que esto pueda parar. Ahora que nos hablabas de esta cuestión que fue un parteaguas en todo el mundo de pues la aparición del VIH, particularmente para la comunidad sexodiversa, yo tenía la duda o me surge la pregunta de si esta se convierte en una justificación para hacer esta persecución. Y también otra pregunta que igual y se puede conectar es cómo de manera paralela se van formando organizaciones que buscan la obtención de derechos para estos grupos. Sí, bueno, justo hay un corte muy claro desde el cual viene esta organización a finales de los 70s, es muy fortalecida con una claridad política muy grande, con alianzas entre las organizaciones marxistas, comunistas, organizaciones feministas, pero que se ve mermada un poco, pues sí, por los problemas al interior del movimiento, pero principalmente por la aparición del virus del VIH, porque las personas de las comunidades tienen que dar un paso no hacia atrás, sino hacia adentro, es decir, tiene que haber estas cadenas de cuidados que se generan a partir de la aparición del virus, que les impide seguir saliendo a las calles en la búsqueda desde la erradicación de estas violencias, y que por otro lado justamente se convierte en una justificación y con todo este discurso moralizante y religioso en donde se dice, ya ven, es su culpa, es un castigo divino. Por control, ¿no? Entonces es un poco volver a la clandestinidad o se les trata de regresar a ese lugar de vergüenza, a ese lugar de no reconocimiento, pero la realidad es que las personas de las comunidades, de las disidencias, hacen un trabajo muy fuerte, no solo de cuidados, sino también de una lucha, exigiéndole al Estado pues políticas de salud para poder atender este virus, ¿no? Pero también el Estado recrudece la violencia y entonces las racias ya no solo se hacen, digamos, para mantener un control de la población, sino que el argumento para esas racias es hacer pruebas forzadas de VIH a las personas de la comunidad, señalándoles como las y los portadores del virus.
Bueno, es un tema bastante sensible y en este proceso de investigación hay gente dispuesta a contar su experiencia sobre todo este proceso. ¿Ustedes cómo lo han visto desde el proceso de investigación? Ha sido complejo, pero hay muchas personas que han dado su testimonio, muchas compañeras trans que estuvieron recluidas en los sótanos de Tlaxcuaque, que no solo han dado su testimonio, sino que han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Desgraciadamente, cuando vamos hacia los estados es mucho más complejo, pues por una cuestión también de seguridad, porque hay muchos poderes que estuvieron en ese momento, que siguen teniendo un poder en esos lugares. Sin embargo, bueno, el mecanismo trató de hacer este trabajo, al menos en estados como Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, bueno, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Morelos. Y bueno, creo que los testimonios están allí y dan cuenta de esta realidad que no solo azotó a la Ciudad de México ni al centro del país, sino que era una práctica generalizada y sistemática en todos los territorios de nuestro país. Alejandra, vamos ya llegando a la parte final. No quisiera que te fueras sin hablarnos de cómo va a poder conocer la gente los resultados de las investigaciones. Bueno, pues en este momento el mecanismo está cerrando la parte de redacción y de sistematización de la información. Se tiene pensado que para septiembre se pueda hacer público este informe, esperando que, bueno, las autoridades hagan lo correspondiente. No ha sido una tarea sencilla, no sabemos realmente lo que va a suceder en ese sentido, pero esperamos que en septiembre pueda hacerse el conocimiento público y que se pueda regresar a las personas que nos dieron su testimonio este trabajo. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión, así que Alejandra, quisiera darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y conversar con nosotros un ratito. Igual, ¿no? Las puertas del IMER están abiertas para ti siempre, ¿no? Para futuros proyectos, futuras investigaciones. Hasta luego, muchas gracias. También agradecemos, como siempre, al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio público y en particular a Edgar Zarte, que se encuentra en los controles técnicos, y como siempre a la producción de este programa, coordinada por el buen Hernán Nájera. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana AM. Hasta la próxima, Alejandra. Gracias. Hasta la próxima, Misael. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, Carla. Bye, hasta luego. Hasta la próxima, todos. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.